Buenas tardes, buenas noches o buenos días desde allí donde estéis. Hoy os voy a hablar de Quirón. Soy Eugenia López y os hablo de astrología desde una visión humanista evolutiva. ¿Qué es esto? Aquella que nos ayuda a nuestro crecimiento personal, a entender lo que estamos viviendo. Viene relacionado con las energías que nos vienen del cosmos y que nosotros, junto con nuestra conciencia, cómo decidimos vivir la vida, podemos encararlo de una forma o de otra. Y os voy a hablar de Quirón. ¿Y por qué? Porque el día 12 Quirón se encuentra con el Sol. Quirón es como el gran desconocido, es aquello cuando empiezas astrología, pues que te lo pasas un poquito por encima. Eh, yo cuando empecé en astrología estaba recién descubierto y todavía no se aplicaba, hace muchos años, y os cuento que en sí cuando se había descubierto antes, pero su fecha es el 1977, para que veáis que es algo hace poquito. Y Quirón, no nos ponemos de acuerdo, un asteroide, un planetoide, una cosa sin forma no muy determinada, que está orbita entre Urano y Saturno, ¿vale? Entre los planetas que nos afectan a nuestra personalidad y los transpersonales que van allá más de nuestra personalidad. Y tal como os decía en la promo, hay quien lo asocia con nuestra niña o niño interno, el sanador herido. Y si hay una gran palabra que, aparte de la herida, que viene de la mano de Quirón, es la resiliencia. Os recomiendo que leáis a Alejandro Lodi, un astrólogo argentino que es oro molido. Y bueno, yo os voy a explicar la visión que yo tengo de Quirón, porque el día 12, como os digo, se encuentra con el Sol en Aries. Explicaros un poquito para que entendáis la magnitud, porque es un momento muy importante. Quirón lleva en Aries desde el 19 del 2000, desde febrero del 2019 y estará hasta abril del 2027. Durante estos 8 años tenemos la posibilidad de que el Sol pasa por Quirón y el Sol no deja de ser nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra alma que ilumina esa herida quironiana si queremos conectar con ella, si tenemos la valentía de conectar, de entenderla, porque junto con la herida viene el don. Junto con la herida viene la comprensión y la sabiduría y por eso se le llama el sanador herido. Y os explico un poquito de qué va todo esto. ¿Vale? Y también el domingo pasado hice el directo de Lilith y si bien para mí Quirón y Lilith no dejan de ser las dos caras de la misma moneda, porque tanto Quirón como Lilith vienen relacionados con aspectos de nuestra psique. Si bien Lilith es cómo vivo yo cada vez que a mí intentan arrebatarme mi valor, mis valías, mi valor y quién yo soy, y sin embargo Quirón es ante un hecho, un acontecimiento, cómo lo vivo. Os voy poniendo luz a todo esto, ¿no? Y os decía que sí, que tiene que ver con nuestra psique, con el dolor, la negación, el repudio. Y es una herida que nos lleva a la conciencia si queremos afrontarla, a través del conocimiento de las posibilidades reales. ¿Qué pasa? Que ante una situación podemos decir esto que está pasando, esto no va conmigo, la negación, o podemos aceptarlo. Y con la aceptación va un cambio ante un episodio de shock, de trauma, un acontecimiento que nos saca de lo habitual. Hay un redireccionamiento que cuando viene de la mano de Quirón no nos queda otra. O sea, es que te encuentras ahí metido, ¿no? Solo es como nosotros lo actuamos ante este cambio, ¿vale? Porque claro, nosotros siempre ante la vida tenemos unas expectativas, una ruta que nos trazamos, unos sueños. Y cuando una situación quironiana acontece en nuestra vida, se queda en eso, en expectativas, en sueños,
que no tienen que ver con lo que es realmente nuestra vida. ¿Y cuándo sabemos que es una situación quironiana? Cuando nos surge el pensamiento o llegamos a verbalizar de ¿por qué me está pasando esto a mí? Es algo que no entraba dentro de los planes, ¿vale? Y aceptar la herida quironiana que cada uno tenemos es un arduo camino. En nuestra carta natal, según el signo donde está, según la casa astrológica en la que se encuentra y cómo está relacionado y vinculado con los demás astros, nos da la información que los astrólogos os podemos aportar de cómo es esa herida, cómo podemos trabajarla, cómo podemos llegar a aceptarla y en qué áreas de nuestra vida acontece y toca, ¿vale? Pero antes, para entender todo esto, a mí ya sé que la mitología para algunos puede ser un rollo, pero es que nos da la información, os lo voy a hacer así muy brevemente, nos hace comprender de lo que estamos hablando. Bueno, en la mitología que tenemos aquí, que viene de los clásicos de griego y de Roma, tenemos a Quirón, y en la mitología azteca vendría a estar asociado con, perdonad si no lo pronuncio bien, Quetzalcóatl, ¿vale? En la azteca. Son descripciones diferentes, pero en sí los contenidos psíquicos son afines. Y bueno, entrando en nuestra mitología, Quirón es un centauro, es mitad hombre, es mitad animal. Y viene de la unión de Saturno, de Cronos, con Filira, que era hija de Neptuno. Como Filira no quería pues, que Saturno la copulara, ella se disfrazó de yegua. Bueno, hay dos versiones, yo os explico esta. ¿Y qué pasó? Que el hijo que engendraba pues era un centauro. Los padres, al saber esto, pues hubo ahí un rechazo, que ya esa es la primera herida. Entonces nos está hablando que Quirón tiene que ver con abandono, con rechazo. Y eso es que a veces dices, bueno, es que yo a lo mejor mis padres no me han rechazado. Esto lo vemos con la posición, con el sol, con la luna, pero viene hablando de un rechazo en lo que es tu entorno, en lo que es tu núcleo, que surge desde cuando eres pequeño. Por eso algunos terapeutas lo asocian con nuestro niño interno, ¿vale? Es una herida que viene desde nuestra salida al mundo, desde los primeros pasos, y viene a ser un estigma que no desaparece. Has de aprender a vivir con ello, ¿vale? Y es un estigma que luego, cuando ya empiezas a ser más mayor, te queda el resquemor de ¿por qué me pasó a mí y a los demás no? Pero en sí esto es un juego de nuestra psique que se crea como una distorsión, ¿vale? Volviendo a la mitología, es para que lo vayáis entendiendo, Apolo, el dios Apolo, lo adopta y lo instruye como un guerrero, un sanador, un vidente, un chamán vendría a ser, pero que solo puede sanar a los demás, no se puede sanar a sí mismo. Entonces, ante la comprensión de su herida, del rechazo que él siente, del dolor que sufre, él, al conocer el dolor, puede ayudar a los demás, ¿vale? Entonces ahí viene el don de sanador. Curo a los demás porque reconozco el dolor que habita en mí. Más adelante, explicándose en la mitología, veis cómo nos va reconociendo Hércules, que era amigo. Un día, pues con unas copas de más, se puso a lanzar flechas a lo loco y hiere en una de las piernas, en la rodilla, fortuitamente a Quirón. Y esto genera una herida. Como Quirón era inmortal, es incurable la herida. Entonces, Hércules está asociado al sol y de ahí viene que es una distorsión de la identidad personal, ¿vale? Luego os explicaré porque os he hablado de que el día 12 el sol está con Quirón y os ligaré todo el tema, ¿vale? O sea, con la identidad personal es asumir la vida que nos toca vivir en esta identidad que tenemos aquí ahora, que los demás creemos que lo disfrutan de otra manera y nosotros no, ¿vale? Es una lucha por la aceptación, por la integración, y también no la aceptación externa, sino la autoaceptación,
¿Qué pasa? Que en el estudio de esta comprensión viene la sanación, viene la sabiduría alquímica. ¿Y por qué alquímica? Porque tiene que ver con el alma, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si lo ocultamos, entra la timidez, entra la inseguridad, entra la vergüenza, el temor al rechazo, el fracaso, una oscuridad inconsciente, porque Quirón se recluyó en una cueva, habla de nuestra psique, del inconsciente, una oscuridad inconsciente de la psique. Lo negamos, el miedo al dolor. Yo herida, yo no tengo ninguna herida, yo estoy bien. Y a veces incluso nos lo llegamos a creer. ¿Qué pasa? Que si vivimos desde este lugar, desde la merma, no podemos llegar a vivir en felicidad y en goce, porque entramos en un círculo vicioso, porque simulamos vivir como anestesiados, pero la herida, ¿qué pasa? Que sigue estando. Y la herida sigue supurando. O sea, que paso la hoja, que yo tengo aquí mis apuntes. Entonces está el conocimiento de reconocer ese dolor, la valentía de enfrentarnos a lo desconocido. Y cuando llegamos a ello, cuando estamos en el proceso, se va generando una liberación. Entonces, la valentía es reconocer qué es lo que ocurrió que nos generó ese dolor, esa herida, ese trauma. También reconocer qué pasó en el vínculo familiar, porque viene de la herida también de cuando salimos al mundo, también de lo heredado inclusive. ¿Y qué pasa? Que ahora que vamos a tener el día 12 el Sol con Quirón a 22 grados de Aries, nos muestra que desde nuestro centro, desde nuestra identidad, encontramos la realidad. Es como un faro que ilumina para poder discernir y aceptar. En este momento que estamos entre que Neptuno ha entrado en Aries y va a haber muchos recuerdos de cosas pasadas, a veces incluso parecemos como estamos atontados, ¿no? Porque esta energía de Neptuno en Aries como que nos choca un poco y nos distorsiona. La aceptación de nuestra parte más espiritual, de que las cosas no van como creíamos, que hay una realidad mayor, porque Saturno lo tenemos aún en Piscis, que Mercurio ya se nos pone de directo, pero que estará en posretrogradación, y Venus aún sigue retrógrado, los dos en Piscis, en un momento de que dejamos una forma de vivir para aceptar otra forma de vivir. Es tan bueno este encuentro del Sol con Aries para poder mirar a cara desde nuestro interno, desde este trabajo que llevamos haciendo desde el 2020, de decir, oye, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo lo viví realmente? ¿Y qué pasa? Que es una herida que nunca cura, o sea, la vamos a llevar con nosotros, pero ya desde otro lugar, ¿vale? Ya pudiendo entender lo que sucedió y entendiendo y aceptando que con ese trauma, con esas situaciones que nos han, es como si te sacudieran por los hombros y se cambiara la dirección, aceptando eso. Volviendo a la mitología, ya herido, cansado de dar vueltas de la herida, siempre supurando, Quirón inmortal, pues resulta que Prometeo se ofreció a cambiar su mortalidad por la inmortalidad de Quirón. Y así, al final, con la muerte, Quirón pudo descansar. El concepto de que la herida la vamos a llevar hasta el último de nuestros días, pero la cuestión es si nosotros decidimos vivir desde el concepto del bien, del mal, del feo, bonito, del dolor, placer, del fracaso, triunfo. Cuando te llega una herida quironiana y todo esto, yo me he preparado este directo, me he preparado y he estudiado para daros una información, verad, siempre bajo mi punto de vista, pero os hablo desde el entendimiento de haber vivido situaciones quironianas que han sacudido mi vida y mis expectativas, mis ilusiones, la vida que yo quería llegar a tener,
se quedó en eso, en una idea. Por lo tanto, os estoy hablando también desde mi dolor y desde mi herida. Disculpad, se me emocionó. Y además es que el otro día Neptuno tocó mi quirón y me encontré en una situación que la herida hizo ¡pop! Y surgió, y cuando me decían, ¿pero qué lo viviste desde la rabia? Digo, no, pues, y luego me di cuenta, digo, sí, yo creía que era, no me acordé que tenía Quirón ahí. Digo, no, si es que lo que he vivido ha sido un momento de las expectativas, las ilusiones, la vida que habías planeado y que te ilusionabas en vivir por un acontecimiento traumático se vio totalmente diferente. Mi herida os habla hoy. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando ocurre un acontecimiento traumático, normalmente solemos reaccionar. Lo tenía aquí apuntado, perdonad que con esto de emocionarme pues he perdido un poco la línea de por dónde iba. Lo tenía aquí apuntado. Bueno, pues no lo encuentro. Sí, aquí, desde la negación o desde la vulnerabilidad. Yo niego, sí, pero lo tenía escrito más claro y ahora no lo encuentro. Bueno, si yo niego que está habiendo una herida, la niego, no, estoy bien, todo está bien. Esto me hace no aceptar lo que está sucediendo. O bien puedo entrar en la victimización y culpar a alguien de lo que está ocurriendo. Esto no me tenía que haber sucedido. No. Entonces, primero nos está negando vivir el aquí y el ahora y nos hace estar viviendo de espaldas a lo que no es nuestra vida. Y nos estamos frenando la posibilidad de tener el don quironiano, ¿vale? Ansiosas a aceptar la vida. ¿Y qué pasa? Que con este redireccionamiento de este acontecimiento traumático nos hace romper los estereotipos mentales, sociales, familiares e incluso personales. El no vivir el que es bueno, que es malo, que es feo, que es bonito, que es dolor, que es placer, que es fracaso, que es triunfo. Vivir está bien. Y te pase lo que te pase, cambiar tu dirección no es ningún fracaso. Es entender que esto va de mucho más, ¿vale? Va de mucho más, porque me estoy saltando un montón de cosas. Con Quirón va la capacidad de crear y generar una nueva vida, un nuevo mundo personal. Y ese es el gran don, ¿vale? Todo esto ya os lo he explicado. Sí, luego comentaros que si os fijáis, Quirón es una redonda que tiene como una K al revés. No sé hacerlo. Bueno, una cosa así. Lo estoy haciendo muy mal. Os pondré el símbolo mañana pasado. Quirón es una llave invertida. Por eso con el dolor, con el entendimiento, con la aceptación de la herida que supura, nosotros tenemos una llave para abrir esa gracia. Alejandro Lodi tiene una frase que me encanta que dice: la gracia que surge de la desgracia. Y eso es entender, Quirón. Es encontrar el sentido de lo ocurrido, de la dirección redireccionada, ¿no? Y sí, todos vamos a ser o hemos sido atravesados por las flechas que nos han causado dolor. Y eso de alguna viene... son unos cambios vitales que nos vienen directos del alma y que lleva una revelación espiritual. Y por eso es tan importante este encuentro del sol con Quirón, porque nos está hablando de lo que nos dicta el alma. Es la oportunidad ahora de entender súper bien en este momento de inicio que es Aries, de renacer, cuál es nuestra herida. Sí, aquí tenía esto, lo de la negación del dolor como anestesia, ¿vale? Y la victimización. Entonces el desafío es incorporar el suceso, os lo he explicado ya varias veces. Y luego por último lo que os quería comentar es que ¿dónde ocurre? Ocurre en el grado 22 de Aries, en el tercer decanato.
Yo últimamente he vuelto a encontrar uno de los libros de astrología, de esos que tengo por ahí, el de los decanatos, y da una información que me ha refrescado la memoria, y da mucha información, porque el regente de Quirón es Júpiter y donde se expande más es en Sagitario. Pues el tercer decanato de Aries está, esto es astrología profunda, simplemente quedaros con lo que os explico a continuación, está asociado con Júpiter y con Sagitario. Por lo tanto, la herida va a estar más exaltada, va a estar como súper potenciada, y ya lo debéis de estar notando, porque así es, el día 12 ya empieza a estar, se va acercando cada vez más. Es como con un sabor amargo. Va a venir eso que os decía, a mí se me anticipó por mi posición quironiana, que es a principios de Aries. El regusto amargo de la vida que querías vivir, de los acontecimientos que querían vivir, pero que al fin y al cabo no eran nuestra vida. Ese gusto amargo. Pero claro, nos habla de una correspondencia con la verdad. Júpiter nos habla de la verdad. Del autoengaño, de lo que llegamos a aparentar. El ser reacio y todo esto os lo hablo de la aceptación, pero también puedes decir, es que no quiero aceptar mi herida, hago como que no quiero verla, ¿vale? Y ahí sí que hay un punto de decir, me autoengaño, porque es agrio el entender que la vida no es como queríamos, pero si realmente lo aceptas, puedes llegar a entender que esto va asociado a los caminos del alma, y al estar el sol junto con Quirón es el faro perfecto para darle la luz y darle el entendimiento. Estar en el tercer decanato es al fin y al cabo entender el yo eterno, entender y aceptar que hay una ley cósmica y que forma parte de nuestra esencia y de nuestra vivencia global y aquí ahora en la Tierra. Espero haberos dado un poquito de entendimiento, un poquito de luz al tema. Sabéis que siempre me podéis escribir, me escribís mucho por privado y yo lo acepto, o sea, lo encuentro fantástico. Siempre os voy a contestar. Y comentarme dónde tenéis vuestro Quirón o alguna pregunta que tengáis. Os doy las gracias a los que habéis estado en directo, a los que lo veréis en diferido y a los que apoyáis este trabajo que al fin y al cabo es para vosotros desde mi herida quironiana para que os ayude a vuestra herida. Muchas gracias, buenas noches y feliz domingo y semana. Chao.